¿Qué tal? Te saluda el profesor Aldo Valdera Sosa del curso de Geometría de la Academia Atenas y hoy vamos a realizar el tema de ángulos asociados en la circunferencia, un tema que todo alumno de San Marcos tiene que manejar. Son 3 teoremas que te he puesto, ¿sí? Los 3 primeros teoremas. El primero de ellos es el ángulo central. El ángulo central, jovencito, es aquel ángulo cuyo vértice lo vamos a encontrar en la circunferencia y sus lados deben de contener a los radios, ¿ya? Sus lados deben de contener a los radios. Entonces, a este angulito, campeón, a este angulito A o B, joven, lo vamos a asociar con su arco correspondiente, o sea, con este arco. Lo que nosotros hacemos en Atenas es que el alumno no se aprenda las fórmulas, sino le decimos que, joven, de manera directa trabajes con el gráfico. El ángulo central con su arco correspondiente siempre van a tener la misma medida. O sea, que este arquito también va a tener una medida alfa, ¿correcto? Entonces, esto solamente lo voy a usar siempre y cuando el O tiene que ser centro. Entonces, supongamos, ¿no? Si tu ángulo central vale 40, entonces tu arco, jovencito, tu arco correspondiente también tiene que medir 40. Si tu ángulo vale 80, tu arco correspondiente también debe valer 80. También se cumple el recíproco. Si te dan que el arco vale 80, el ángulo central va a valer 80. ¿Correcto? Entonces, ejemplo número 1, ¿ve? Me dan la siguiente figura, obviamente me piden calcular el valor de X, ¿sí? Me piden calcular el valor de X, campeón. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Me dicen, jovencito, o noto en el problema que él es el centro y él es el radio. Me piden calcular X. ¿Qué es lo que podemos realizar aquí, jovencito? Lo que vamos a hacer, campeón, es utilizar el ángulo central. Para resolver este problema, lo único que tendría que hacer es trazar OB. Tú me trazas OB, joven, y al trazar OB, por ángulo central, el arco con el ángulo central, que tienen que tener la misma medida. Luego, lo único que nos faltaría sería calcular este ángulo. Y este ángulo lo podemos calcular de manera inmediata, recordando, jovencito, que OA es el radio, OB también sería el radio, por lo tanto estaría notando un triángulo isósceles. Como estoy notando un triángulo isósceles, por lo tanto este angulito vale X. ¿Qué es lo que vamos a hacer finalmente? Concentrarnos en este triángulo. Y dime, ¿qué hacemos en este triángulo? Tienes que recordar, joven, que en todo triángulo la suma de sus ángulos me tiene que salir 180. Ahí nomás, sumando de manera rápida, sería 8x más x, 10x igual a 180. Por lo tanto, me está saliendo que x debe valernos 18. ¿Sí? Esa sería la función del ángulo central. El otro ángulo que el alumno de San Marcos tiene que manejar sería el ángulo inscrito. ¿Qué es el ángulo inscrito? Es aquel ángulo cuyo vértice lo vamos a tener en la circunferencia y sus lados tienen que ser cuerdas. Sus lados tienen que ser cuerdas. Entonces, a este angulito ABAC va a ser nuestro ángulo inscrito. Este ángulo, joven, lo vamos a asociar con este arco, que se le va a llamar el arco correspondiente. ¿Sí? ¿Cuánto va a medir este arquito? Este arquito va a tener una medida que va a ser el doble del ángulo central. O sea, la relación entre el ángulo central y su arco correspondiente es de 2 a 1. De 2 a 1, joven. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar aquí. Y la correspondencia siempre es de 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si él vale 40, él valdría 80. Si él vale 30, él vale 60. También podemos hacer el recíproco. Si este arco mide, jovencito, 72, por lo tanto el ángulo inscrito sería 36. Ahora, el ángulo inscrito nosotros mayormente lo asociamos de 2 formas. La primera, haciendo arco capaz. Por ejemplo, ¿no?
Si al alumno se le dice que tiene dos ángulos inscritos que tienen el mismo arco AB, ¿qué pasa con el ángulo alfa y el ángulo beta? ¿Qué es lo que va a pasar, jovencito? Lo que va a pasar es algo muy hermoso. El alfa y el beta siempre tienen el mismo valor. Ahora, no vayas a confundir como me dicen a veces, profe, por la Z. No. Porque estos dos son de la misma medida, porque los dos poseen este arquito. Como los dos poseen este arco, entonces como los dos tienen el mismo arco, por lo tanto al tener el mismo arco tienen la misma medida angular inscrita, ¿sí? De manera como memotecnia o como táctica se le dice al alumno que es el famoso choque y rebote, ¿no? ¿Correcto? Pero en realidad es el arco capas. Profe, un ejemplo, por favor. Mira, ejemplito, ve. Me piden nuevamente, me dan el siguiente gráfico y me piden calcular la medida de este ángulo. Yo te hago la pregunta. Algunos alumnos se les enseña o les dicen, no, joven, haz ángulo interior, ángulo exterior. Le ponen un Y, ángulo interior, y le ponen con el 30, ángulo exterior. Pero sale de una manera sencilla haciendo, jovencito, ángulo inscrito. ¿Cómo? Así, ve, mira. Tu ángulo inscrito está aquí, mi hijo. Acá hay un ángulo inscrito, ve, jovencito, si tú lo notas. Si tú notas, aquí hay un ángulo inscrito. Por ángulo inscrito, jovencito, este angulito, ¿cuánto debe de medir? Debe de medir 40, ¿sí o no? Joven, como va a medir 40, campeón, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo veo que estos dos ángulos inscritos poseen el mismo arco. Por choque y rebote, este angulito también debe de medir 40. Y jovencito, tu problema se acabó. ¿Por qué? Porque, jovencito, aquí vas a realizar ángulo opuesto por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Y lo que vas a hacer, criatura, sería trabajarme en este triángulo, en este cuadrilátero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en este cuadrilátero, jovencito? Hacemos el famoso pescadito. La suma de estos dos ángulos me tiene que salir igual a la suma de estos dos ángulos, joven. Por lo tanto, campeón, vamos a tener, jovencito, que me sale 50. Así es como nosotros aprovechamos el ángulo inscrito. Ahora, hay una propiedad adicional en el ángulo inscrito que se le dice al joven, que es la siguiente, ¿no? Cada vez que tú estés en una semicircunferencia, todo ángulo inscrito en la semicircunferencia, ya tiene una medida establecida, ¿no? ¿Cuánto va a medir este ángulo? Este ángulo, joven, va a tener una medida ¿de cuánto? De 90 grados. Siempre y cuando, joven, AB, ¿qué tiene que ser? AB tiene que ser diámetro, ¿ya, jovencito? AB tiene que ser diámetro, si no, no funcionaría el teorema. Él tiene que ser diámetro, ¿ya? Ahora, se usa bastante como táctica. Por ejemplo, aquí este problema algunos alumnos no lo resuelven con él, ¿no? Algunos he visto que completan la circunferencia, hacen ángulo interior, excelente, pero también podríamos hacerlo por ángulo inscrito. ¿Cómo, profesor? Me dicen que él es diámetro. Basta que el ejemplo me diga, el problema me diga que ve un diámetro, tu primera opción sería utilizar este teoremita. ¿Qué es lo que hacemos, campeón? Todo ángulo inscrito en la semicircunferencia me tiene que salir 90. Por ejemplo, voy a aprovechar, campeón, trazando aquí. ¿Qué vas a notar? Vas a notar que gracias a este
a esta observación, por teorema, este angulito me tiene que salir 90. Profe, ¿de ahí qué hago? Mira, ve, como acá tengo el arco que va al 84, por ángulo inscrito, me voy a dar con la sorpresa, joven, que él debe de medir ¿cuánto? Debe de medir 42. Y creo que tu problema se acabó, joven. ¿Por qué? Porque solamente, campeón, si tú me miras este triangulito rectángulo, recuerda, en todo triángulo rectángulo estos ángulos tienen que sumar 90. Como ya tengo 42, entonces, joven, llego a la respuesta que X tiene que valer 48. Como notarás, criatura, como notarás, joven, es trazar y utilizar estos teoremas que te doy. Por último, tenemos el ángulo semi-inscrito. ¿Qué es el ángulo semi-inscrito? Es aquel ángulo donde su vértice es un punto de la circunferencia, uno de sus lados contiene una cuerda, pero el otro lado, criatura de mi ángulo, debe de tener o debe estar con una recta tangente. A este angulito, jovencito, se le llama el ángulo semi-inscrito. ¿Qué nos dice la propiedad o qué nos dice el teorema? El teorema, campeón, nos dice que la medida de todo ángulo inscrito va a ser la mitad de su arco correspondiente. Entonces, para no tener fórmula, se le dice al alumno que si él es como 1, él es como 2. ¿Ya, joven? Trabajamos de 1 a 2. Ahora, el ángulo semi-inscrito como problema muy pocas veces viene en San Marcos. Entonces tú dirías, pero profesor, ¿pero por qué entonces lo está poniendo si no lo voy a usar? Porque el ángulo inscrito y el semi-inscrito, los dos, al combinarlos, joven, me generan una superpropiedad, un superteorema, ¿no? La combinación de los dos me genera este teorema. Cada vez que tú tengas, joven, un ángulo semi-inscrito y un ángulo inscrito, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tienes tu ángulo inscrito, alfa. Aquí tienes tu ángulo semi-inscrito, que le voy a poner, jovencito, una medida beta. ¿Qué es lo que va a pasar, joven? Se demuestra, joven, que si T es un punto de tangencia, si T, jovencito, es un punto tangente, vamos a tener, jovencito, lo siguiente, ¿no? Que el alfa y el beta tendrían el mismo valor, ¿no? Tendrían el mismo valor. ¿Por qué los dos tienen el mismo valor? Porque, joven, los dos poseen este mismo arco, ¿no? Comparten este mismo arco. El arco aquí es 2 alfa, pero para el semi-inscrito es 2 beta, por eso es que son iguales. ¿Cómo aprovecho este teorema? Este teorema lo vamos a aprovechar haciendo este ejemplito. Me dan la siguiente figura, me dicen, campeón, que él es un punto tangente y me piden calcular este angulito. ¿Qué hace el alumno de San Marcos? Si tú logras ver la tangente como lo estoy viendo yo aquí y te das cuenta que, jovencito, acá tengo mi ángulo semi-inscrito y me doy cuenta que aquí en estos dos extremos veo el ángulo inscrito, aplico el teorema. ¿Cómo sería? Este angulito viene y se repite con él. ¿Se entendió? Este angulito viene, se repite con él. Dime, ¿qué hago ahora? Trabajaría en el triángulo ATC. En el triángulo ATC lo que voy a hacer es sumar todos los ángulos en el triángulo, que sería X más 50 más 70 más X.
Y eso me tiene que salir, joven, 180. Haciendo unas operaciones espectaculares, me doy cuenta que X vale 30. ¿Sí? Espero, campeón, que hayas podido entender esta pequeña clase. Jovencito, síguenos en nuestras redes para poder, criatura, realizar más clases para ti. Ha sido un gusto, nos vemos, cuídate.